Como mencionó Martín en la conferencia anterior, el principio divino consta de 3 partes fundamentales, ¿sí? La primera nos hablaba acerca de un ideal de armonía, de equilibrio, donde estaba contenido todo el universo y el ser humano. Bien. La segunda nos hablaba de la pérdida y finalmente es el camino de la recuperación del ideal. Entonces, en esta oportunidad vamos a conocer acerca de este ideal de armonía y donde está contenido todo el universo. Bien. Esta conferencia tiene por título Los principios de la creación, es el capítulo 1 del principio divino. Bien. Antes de iniciar a profundidad la conferencia, lo primero que vamos a hacer es poder definir la palabra principios, ¿sí? Para entender mejor el contenido. Principios tiene diferentes definiciones, pero en esta conferencia vamos a utilizar la definición de leyes o normas que rigen algo. En este caso, toda la creación, todo el universo. Bien. Otra connotación que tenemos tendencia a pensar es que los principios o las leyes son algo que nos limita. Y es muy importante aclarar que estas leyes o normas en realidad no nos limitan, sino que una vez que el hombre las comprende y aprende a manejarlas correctamente, le da una verdadera libertad. ¿Bien? ¿Por qué? Pongamos un ejemplo práctico. Las leyes de tránsito. Las leyes de tránsito pareciera que nos limitan de manejar como nosotros deseamos. Pero en realidad, si no existieran las leyes de tránsito, no podría, primeramente, existir un equilibrio, una armonía dentro de todo el tránsito. Y segundo, una vez que nosotros conocemos las leyes de tránsito, las entendemos y podemos manejarlas a nuestro favor, podemos en realidad desplazarnos libremente a donde querramos, como querramos, en armonía y sin causar ningún caos. Entonces vemos que hoy día lo que realmente nos mantiene en caos es el desconocimiento de los principios, ¿sí? Es lo que realmente nos quita la libertad, porque la ignorancia es lo que hace, lo que realmente le quita la libertad al hombre. Bien, teniendo claro esto, vamos a hacer una pequeña introducción acerca de, como nuestro fundador dice, si existen leyes, si existen principios, es importante tener en cuenta si hay una causa o un ser originante de estos principios. Bien, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Bien. Ok, y eso lo vamos a ver por medio del principio de causalidad. ¿Qué nos plantea el principio de causalidad? Que todo fenómeno o resultado perteneciente al plano físico y que nosotros podemos percibir se denomina como efecto. Y que este efecto parte o tuvo originalmente una causa. Esto lo vamos a ir entendiendo poco a poco por medio de diferentes ejemplos. Por ejemplo, si yo dejo caer un fibrón o muevo una silla, estoy realizando un movimiento, ¿cierto? Este movimiento, al poder ser percibido por nosotros y ser el resultado de algo, pertenece al plano del efecto. Entonces, ¿cuál sería la causa de un movimiento? Bien sea de una silla desplazada o de un fibrón que cae. Sería la fuerza. Si es en el caso de un fibrón que cae, sería la fuerza de gravedad, y si es en el caso de una silla que se desplaza, sería una fuerza aplicada. ¿Bien? Entonces, esta fuerza es aquella que le da dirección al movimiento. ¿Y qué nos permite entender este ejemplo? Que el efecto tiene tendencia a ser visible, mientras que la causa tiende a ser invisible. Continuemos entendiendo esto por medio de otro ejemplo, la obra. Cualquier obra que sea, pertenece al plano del efecto. Por ejemplo, el computador con el que ustedes me están viendo. Sí, es una obra. Alguien la creó, alguien la diseñó. Si yo les pregunto, ¿cuál es la causa de esta obra? Ustedes podrían pensar que la empresa que la fabricó, por ejemplo. Pero yéndonos a lo más inicial, ¿sí? A lo más esencial, primeramente hubo alguien que la pensó, alguien que la ideó. Y este habrá sido el artista. ¿Bien? Este artista fue aquel que pensó este computador, por cuando ustedes me están viendo, le dio ciertas características. En el caso de que sean computadores portátiles, le dio las características de que sea liviano, de que sea pequeño, que tenga ciertas medidas. ¿Y con qué objetivo le dio estas características? Para que pudiera cumplir un propósito. ¿Bien? Entonces, ¿qué entendemos a través de este ejemplo? Que la mente del artista, esta obra primeramente es pensada, es diseñada, y allí le da ciertas características para que una vez que sea concretada esta obra, pueda cumplir el propósito.
Por lo tanto, el artista es aquel que le da propósito a la obra. Y la obra es aquella que mediante las características refleja la mente del artista. ¿Bien? Consecuentemente, con estos ejemplos, yéndonos a lo más amplio, ¿sí? El universo. Tenemos el universo con sus amplias formas, como lo conocemos. ¿Será que el universo pertenece a la causa o al efecto? Como conocemos, el universo no es la causa en sí mismo, ¿bien? El universo es, sin duda alguna, el resultado de una serie de hechos y de acontecimientos que han pasado a lo largo de la historia. Por lo tanto, es un efecto, ¿bien? Esta serie de hechos y acontecimientos que han pasado a lo largo de la historia han sido como un efecto dominó que nos ha permitido conocer en el universo como nosotros lo vemos hoy día, ¿sí? Y el universo, según lo que venimos viendo, también tiene un ser causal. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos conocer a través de esta conferencia? ¿Cuál es ese ser causal? Si existe. Este ser causal ha sido nombrado por diferentes áreas de diferentes formas. Por la ciencia ha sido llamado como mente inteligente, como energía suprema, por las diferentes corrientes religiosas como Jehová, Yahvé, Alá, de diferentes formas. Pero en esta conferencia vamos a denominar este ser causal como Dios. Bien, entonces, siendo Dios este ser causal, y siendo también una de las grandes incógnitas de la humanidad, vamos a conocerlo mejor a lo largo de esta conferencia. Pero ¿cómo podemos hacerlo si, como vinimos viendo anteriormente, la causa tiene tendencia a ser invisible? No podemos ir directamente y preguntarle a este Dios cómo es. Entonces, de la misma forma que la ciencia estudia el movimiento para conocer mejor la fuerza, o para conocer mejor la mente de un artista que quizás está muy lejos o tal vez ya falleció, vamos a estudiar su obra. Para conocer a este Dios, a este ser causal, vamos a estudiar al universo. Bien. Incluso esto lo podemos sustentar teológicamente, viendo que este ser causal se ve manifestado en el universo, citando al apóstol Pablo, que en Romanos 1:20 dice: porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables. ¿Bien? Entonces vamos a conocer qué tipo de ser causal es, si es un ser causal aleatorio, como la fuerza, o si en realidad es un ser causal mucho más complejo, como la mente de un artista. Porque de ser este Dios un ser complejo, su obra tiene ciertas características y también tiene un propósito. Por lo tanto, el propósito y nosotros también como resultado de este ser causal debemos tener algún propósito, que es otra de las grandes incógnitas que vamos a ir descubriendo a lo largo de esta conferencia. Entonces, para ello vamos a dividir el universo en 4 grandes reinos, ¿sí? Y lo vamos a ir estudiando a través de características que se presentan en forma de pares compartidas dentro de estos 4 grandes reinos del universo. Tenemos el ser humano, el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. ¿Bien? El primer par de características que comparten estos reinos son las características de positividad o masculinidad y de negatividad o feminidad. Es importante aclarar que uno sea positivo y otro negativo no significa que uno sea malo y el otro sea bueno, o que uno sea mejor y el otro sea peor, ¿no? Simplemente que son complementarias y que de la unión entre ambos permiten la multiplicación de seres de la misma especie. Aclarado esto, vemos que en el ser humano el carácter positivo se representa en el hombre y el carácter negativo en la mujer. En el caso del reino animal, se encuentra el macho y la hembra. En el reino vegetal, el estambre y el pistilo. Y en el reino mineral, todos los elementos de carga negativa y todos los elementos de carga positiva. El segundo par de características que comparten estos 4 grandes reinos, y son incluso más esenciales, son los de carácter interno, que sería la esencia del ser, y la forma externa, que sería la manifestación de esta esencia. ¿Bien? En el ser humano, el carácter interno se manifiesta a través de la mente, y la forma externa a través del cuerpo. ¿Bien? En el reino animal, el carácter interno se representa a través del instinto y la forma externa a través del cuerpo. Vemos que el instinto o la mente animal es aquella que le permite adaptarse a los diferentes tipos de hábitats, saber cuándo reproducirse, como sobre el instinto de supervivencia. En el caso del reino vegetal, el carácter interno pertenece a la mente vegetal y
aunque no parezca así, las plantas o el reino vegetal también tiene un carácter interno. Este carácter interno se ha manifestado a través de su cuerpo vegetal. Y vemos que incluso las plantas, para poder sobrevivir, practican lo que se conoce como el tropismo, ¿sí? Crecen trepando otros árboles en busca de los rayos del sol, también extienden sus raíces en busca de las sales minerales que necesitan para crecer y realizan el proceso de fotosíntesis. Ahí está claramente manifestado su carácter interno y su forma externa a través de su cuerpo vegetal. En el caso del reino mineral, el carácter interno, el principio divino lo define como la naturaleza directriz inherente. Bien. ¿Qué es la naturaleza directriz inherente? Ese comportamiento innato que direcciona a todos los átomos, moléculas y partículas a formar ciertas formas específicas de materia. ¿Bien? Y que esto se hace de forma constante y está innato. ¿Bien? Incluso que exista esta naturaleza directriz inherente y que forme patrones dentro de la materia, es lo que nos permite estudiar la materia y todo lo que existe por medio de las ciencias exactas, como la física, la biología, la química. ¿Bien? Porque si no existiera la naturaleza directriz inherente, con los mismos átomos con los que hoy se forma el agua, mañana capaz se formaría el hidrógeno, ¿no? Entonces vemos que esto no sucede, sino que es una constante dentro de la materia. Bien. Entonces vemos que estábamos estudiando todo el universo con el objetivo de poder conocer mejor el ser causal que es Dios. ¿Bien? Entonces, si todo este universo comparte este sistema de pares interconectados y el universo está en posición de efecto con respecto a este ser causal, Dios, como ser causal, también tiene las características duales manifestadas en el universo. Por eso esta sección 1 se llama las características duales de Dios. Dios es el ser que tiene características de positividad y negatividad originales y carácter interno y forma externa originales. ¿Por qué originales? Porque son el origen de todo lo que nosotros conocemos. Bien. Entonces, ahora que conocemos a Dios y que tiene estas características y que entendemos mejor el universo, vemos que la teoría del azar queda un poco desmentida, viendo todo esto aquí perfectamente ordenado, perfectamente armonizado. Porque es imposible que algo tan perfectamente ordenado, tan interconectado, haya surgido de forma aleatoria, de forma azarosa, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tomo un reloj, que es algo bastante complejo, pero es muy pequeño, y lo desarmo y lanzo las piezas pretendiendo que caigan armadas perfectamente. Por más que lo lance 1.000.000 de veces, el reloj no se va a armar automáticamente, ¿cierto? Entonces, si vemos que algo tan sencillo como un reloj tan pequeño no se va a armar de forma aleatoria, cuanto más el universo que es tan complejo, ¿sí? Entonces vemos que Dios tuvo que ser ese ser causal que dio origen a todo el universo. Y ahora vamos a comprender mejor cómo es este ser causal, ¿sí? Y para ello vamos a hacer una comparación directamente con su creación. Habíamos visto que Dios es un Dios con las características de positividad y negatividad, carácter interno y forma externa armonizadas dentro de sí. Es un Dios de principios, es un Dios de leyes, es un Dios armonizado. Y el que Dios tenga estas características armonizadas dentro de sí es lo que permite que Él pueda transmitirlas a todo el efecto, a toda su creación y manifestarlas. Porque Dios tiene las características de positividad, negatividad, carácter interno y forma externa, es que toda la creación lo tiene. ¿Bien? Entonces, Dios, como causa, transmite todo esto al efecto. Y la creación sería la encarnación individual de la verdad, siendo la representación en imagen y en símbolo de Dios. El ser humano, representación simbólica en imagen de Dios, y el resto de la creación sería la representación en símbolo de Dios. ¿Bien? Incluso tenemos la cita del Génesis 1:27, donde dice que, y creó Dios al hombre, a su imagen y semejanza. A imagen de Él lo creó, varón y hembra los creó. ¿Bien? Entonces, ahora que vemos este ser causal complejo, armonizado, nos damos cuenta que es un ser bastante profundo, ¿no? Y que no es simplemente un ser causal aleatorio, como una fuerza, ¿bien?
que no le da ninguna dirección al efecto. En realidad es un ser complejo y por lo tanto, al tener estas características, todo lo que creó debe haber tenido un propósito. Bien. Entonces, para ver a mayor profundidad cómo es este Dios de principios, de leyes, y que tiene todas estas características, vamos a estudiar cuáles son esas leyes y principios por las cuales Dios creó el universo. Ok. Para entender mejor este ser causal, vamos a estudiar la sección 2, que nos habla acerca de la primera energía universal, la acción de dar y recibir, y el fundamento de 4 posiciones. Habíamos visto que Dios, como causa, con las características armonizadas de positividad, negatividad, carácter interno y forma externa, se manifestaba a través de una forma externa. Y es lo que vamos a conocer a continuación. ¿Cuál es esa forma externa de Dios? Bien. El principio divino define a esta forma externa de Dios como la primera energía universal. ¿Bien? Yéndonos a la base de toda la forma externa, según el cuadro que vimos anteriormente, todo lo que forma el universo es materia, ¿sí? Y si desglosamos la materia, sabemos que está formada por una gran cantidad de energía. Dios sería esta fuente primaria de energía que da origen a todo en el universo. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, esta fuente inicial de energía que da origen a todo el universo y sentido es esta primera energía universal y esta sería la forma externa de Dios. De esta forma podemos comprender que Dios está presente en todo el universo. Podemos comprender este concepto de omnipresencia de Dios, porque todo lo que nos rodea sabemos que es energía y Dios es la fuente primaria de energía. Bien, Dios es esta primera energía universal que da energía al universo. Entonces, teniendo claro este concepto, ahora vamos a entender un poco más acerca de la acción de dar y recibir. La acción de dar y recibir nos explica que cuando un sujeto y un objeto establecen una acción de dar y recibir mediante la primera energía universal, se genera la energía necesaria para la existencia, multiplicación y acción dentro de todo en el universo. Existencia dentro de un mismo ser, ¿sí? Como la relación entre la mente y el cuerpo del ser humano. La multiplicación entre seres de la misma especie, que permiten que se reproduzcan. Y la acción entre seres de diferentes especies que conviven entre sí. Por ejemplo, en la polinización, la relación que tienen las abejas con las flores, ¿sí? Entonces vemos que para que esta relación pueda darse correctamente, debe cumplir con una serie de requisitos. El primero de estos requisitos es el de sujeto y objeto. ¿Bien? Dentro de esta relación, primeramente debe haber un activo y el otro debe estar en posición de pasivo. ¿Sí? Pero esto no son posiciones estáticas. El segundo de los requisitos nos explica eso. Nos dice que debe ser una relación dinámica. Una vez que el sujeto inicia la acción de dar y el objeto recibe y emite una respuesta, estas posiciones se intercambian, dando como origen una relación dinámica, circular y por lo tanto eterna, en la cual están en constante intercambio de roles. El tercero de los requisitos es que debe existir correlatividad, ¿bien? O mismo nivel. ¿Qué es la correlatividad? La correlatividad es la capacidad que tiene el objeto de recibir y responder en el mismo nivel y sintonía que el sujeto le da. ¿Bien? Y finalmente debe existir un propósito en común. ¿Bien? Este cuarto punto, el propósito en común, es lo que permite que se obtenga un buen resultado. ¿Bien? Vamos a entender esto a través de un ejemplo más práctico, ¿sí? Porque es la primera vez que estamos viendo esta acción de dar y recibir. Si, por ejemplo, tengo una relación entre dos ingenieros, ¿sí? Y quiero ejemplificar estos 4 requisitos. Uno tiene una idea y el otro la recibe. Ahí están claramente marcadas las posiciones de sujeto y objeto. Pero una vez que este ingeniero le comenta la idea a su compañero y su compañero le da una respuesta, empieza una relación dinámica, ¿cierto? También dentro de esta relación existe la correlatividad porque ambos tienen la misma formación académica, manejan el mismo idioma y tienen más o menos
la misma capacidad para emplear proyectos, ¿sí? Y finalmente está el propósito en común, que es lo que permitía que se diera un buen resultado. Pero supongamos que en esta relación no tienen el propósito en común, que más allá de que han cumplido con los requisitos anteriores, uno tiene el deseo de construir un edificio y el otro tiene el deseo de construir un puente. ¿Ustedes creen que sin tener el propósito en común, ellos van a poder concretar algún proyecto? ¿Siguen por allí? Hola. Bueno, creo que no hay muchos por allí. Están con Te los estamos micrófonos apagados. escuchando, te estamos escuchando atentamente. Vamos arriba. El puente, un muro, un edificio. Vamos arriba. Muy bien. Entonces, no me respondieron, pero bueno, como no tienen un propósito en común, no van a poder concretar ningún proyecto. Bien, entonces, si ellos tienen la misma idea y la comparten, van a poder llevarla a cabo. Por eso es que es tan importante este propósito en común y ahora lo vamos a entender por medio del siguiente ejemplo. Bien. Y es lo que vamos a explicar a continuación, que es el fundamento de 4 posiciones. ¿Qué nos explica el fundamento de 4 posiciones? Nos dice que un sujeto y un objeto centrados en este propósito en común establecen una acción de dar y recibir. ¿Bien? Y que el resultado de esto sería reflejo sustancial de la idea que estuvo en el propósito primeramente. ¿Bien? Siendo el fundamento de 4 posiciones la base para la existencia y la formación en todo el universo. ¿Bien? Es muy importante el fundamento de 4 posiciones. Bien, entonces ahora vamos a ver que para que el fundamento de 4 posiciones pueda formarse, debe pasar por un proceso de 3 etapas. Y esto lo vamos a entender a través de un ejemplo. Supongamos que yo tengo la idea de hacer una torta. Bien. En mi idea la torta está perfectamente armonizada, tiene todos los ingredientes unidos, ya yo me relacioné con los ingredientes que necesito y está ya lista. Bien. Esto pertenece a la etapa de origen, ¿bien? Donde en la idea todo está ya perfectamente armonizado. Pero en la realidad, estos elementos que ya están unidos dentro de mi idea, se encuentran separados. Por lo tanto, es necesario que en el plano físico yo encuentre estos elementos que están divididos, ¿bien? Separados, proceso de división, y que establezca una relación de una acción de dar y recibir con ellos. Yo como cocinero con la cocina, los ingredientes, con todo lo que necesite para hacer esta torta. ¿Bien? Y que una vez que yo establezca, que encuentre estos elementos que se encuentran divididos en el plano físico y establezca esta acción de dar y recibir con ellos, voy a generar un resultado que sería esa torta como yo la pensaba, como yo la planeé en mi idea, que sería reflejo sustancial. ¿Bien? Y esto pertenecería al plano de la unión. ¿Bien? Entonces, de esta forma podemos entender que para que se forme el fundamento de 4 posiciones debe pasar por el proceso de origen, división y unión. ¿Bien? Y que esto se da incluso en cosas en las que el hombre no interviene directamente. Como, por ejemplo, la formación del agua. El agua está perfectamente armonizada en el plano de la causa, en el plano del origen, pero los elementos que forman el agua en el plano físico, en el plano real, se encuentran divididos, ¿sí? El hidrógeno y el oxígeno. Entonces, el hidrógeno y el oxígeno establecen esta acción de dar y recibir y dan como resultado el H2O, que sería reflejo sustancial del agua en el plano de la idea. ¿Bien? Ok. Es importante que entendamos todos estos principios que yo les expliqué anteriormente. ¿Por qué? Porque estos principios nos van a ayudar a entender mejor cuál es el propósito que Dios dio a los seres humanos y a toda la creación. ¿Bien? En la sección 3 vamos a estudiar el propósito de la creación. Vemos que en Génesis 1:28 Dios le da al ser humano 3 pasos a seguir, o las 3 grandes bendiciones: crecer, multiplicar y dominar. Y vamos a explicar en qué consisten cada uno de estos pasos o en cada una de estas grandes bendiciones. La primera bendición de crecer. Dios, como un ser armonizado, con sus características de carácter interno y forma externa como centro, se manifiesta a través de un ser humano. Este ser humano tiene una mente, su carácter interno unido, centrado en Dios, y un cuerpo también centrado en Dios, establecen una acción de dar y recibir. ¿Bien?
dando como resultado, generando como resultado un individuo perfecto. ¿Qué significa un individuo perfecto? Un individuo que piense como Dios, sienta como Dios y que pueda reflejar sus características, ¿bien? Tanto de carácter interno y de forma externa. Una vez que un individuo pueda alcanzar esto, esta unidad con Dios, podría ser tomado como un ser que es uno con Dios, que puede llegar a ser el templo de Dios, porque Dios querría morar en un individuo así, y finalmente sería un individuo que tenga divinidad. ¿Por qué? Porque refleja las características de Dios. ¿Bien? Una vez que este individuo ha alcanzado esta primera bendición de crecer, puede pasar a la siguiente bendición, que es multiplicar. ¿En qué consiste esta segunda bendición? En la unión de un hombre que haya previamente alcanzado la primera bendición y una mujer que haya alcanzado también esta previa primera bendición, centrados en Dios, pueden establecer una relación. ¿Qué tipo de relación? Una relación de amor, donde este hombre puede ver a esta mujer como Dios la ve y esta mujer puede ver a este hombre como Dios la ve. Y que este resultado sería un matrimonio, ¿sí? Esa unión en la cual Dios podría manifestar sus características de positividad y negatividad en plenitud. ¿Bien? Y que de esta unión de amor, el resultado serían hijos buenos, dando como origen esa primera familia donde Dios podría morar a plenitud, donde se manifestaría el amor como Dios lo deseaba originalmente. ¿Sí? En las 4 dimensiones, ese amor de hijos, amor de padres, amor conyugal y amor fraternal incluso. ¿Bien? Siendo esa institución sagrada del amor. Incluso nosotros en la Federación de Familias hablamos de la familia como la escuela del amor, y a esto hace referencia, ¿no? Sería ese centro donde el amor se desarrollaría en máxima plenitud y Dios querría morar constantemente. Y que de este tipo de familias, esto se expandiría a las sociedades, las naciones y a un mundo ideal, ¿sí? Finalmente, al reino de los cielos. Una vez que existan personas con este tipo de familias, podemos explicar la tercera bendición, que sería la unión de las características o de la representación en imagen de Dios y la representación en símbolo de Dios, la humanidad y la creación. ¿Sí? Que centrados en Dios pudieran establecer esta relación de dar y recibir, en la cual Dios, como el creador, le diera la capacidad al ser humano de ser un co-creador. ¿Por qué? Porque éste podría, con la creatividad heredada de Dios, dominar a la creación. ¿Pero qué tipo de dominio le daría un ser humano que encarna las características de Dios? Un dominio de amor, ¿sí? El mismo dominio que Dios le daría. Y al ser humano darle el mismo amor que Dios le daría a la creación tiene la oportunidad o se da la condición para que pueda manifestar su máximo valor. ¿Sí? Todas estas cuestiones que nosotros vemos hoy de contaminación, de deforestación, de mal uso de la materia, todo eso no existiría dentro de un dominio de amor formado por medio de la tercera bendición. ¿Sí? Por el contrario, se sacaría el máximo provecho de toda la creación. Y esto daría como resultado, no hijos buenos, en este gráfico está un poquito mal ahí, no sería el resultado de hijos buenos, sino que sería el resultado del reino de los cielos en la tierra. ¿Qué es el reino de los cielos en la tierra? Es ese estado en el cual vivimos con Dios como centro. No es algo utópico, no es algo imposible, sino es ese estado de unidad de corazón con Dios, tanto en la tierra como en el cielo. ¿Bien? Entonces, ahora entendiendo esto, vamos a ir a la sección 5. ¿Bien? ¿En qué consiste la sección 5? La sección 5 nos va a explicar cómo es el proceso de la creación de Dios y el periodo de crecimiento de todo. ¿Bien? Primeramente, como hemos visto a lo largo de la conferencia, en la Biblia hay simbolismos ocultos que en realidad demuestran mensajes muy importantes para la humanidad. Bien. De la misma forma, en el Génesis 1:5, cuando Dios estaba creando todo en el universo, Él hizo el universo
en 6 días y descansó el séptimo día. Bien, pero vemos que esto es un simbolismo que está oculto dentro de la Biblia, porque nada surge instantáneamente. En realidad, estos 6 días a lo que hace referencia a la Biblia son 6 periodos por los cuales tuvo que pasar toda la creación para llegar a su estado de perfección. Bien, no son 6 días literales mediante los cuales Dios creó todo en el universo, sino 6 ciclos, 6 periodos. Bien, incluso esto hoy está sustentado científicamente con las 6 eras geológicas. Bien, y aquí hace referencia la parte del Génesis 1.5, cuando decía que Dios creó la luz y las tinieblas, y fue la tarde y la mañana, el día primero o un día, a que no, o sea, este orden que está escrito en la Biblia no nos da a entender que son días de 24 horas literalmente, porque los días de 24 horas como los conocemos primeramente es la mañana, la tarde y la noche. El que la Biblia se haya tomado la molestia de decir que fue la tarde y la mañana, dejando implícita la noche, nos da a entender que en realidad son 3 etapas dentro de un periodo. ¿Bien? Es un simbolismo que vamos a entender mejor a continuación. ¿Bien? Y que estas 3 etapas dentro de cada periodo fueron necesarias para la formación de cada una de las cosas en la creación. Si ven, como venimos entendiendo, Dios es un Dios de principios, Dios es un Dios de leyes, no pudo haber creado de forma automática las cosas. ¿Bien? Entonces, vamos a entender mejor este simbolismo comprendiendo lo que el principio divino define como las 3 etapas ordenadas del crecimiento. Estas son etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento. Bien. El principio nos explica que toda la creación debe pasar por estas 3 etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento para poder llegar a la perfección. Bien. Y que esto lo hace de forma autónoma, guiada por la fuerza autónoma del principio. Y el hombre también debe pasar por estas 3 etapas ordenadas de crecimiento hasta llegar a la perfección. También guiado por la fuerza autónoma del principio, pero con una parte más, que sería esta parte de responsabilidad que ayuda a crecer en plenitud del hombre. Bien. Nosotros como seres humanos, más allá de que hayamos crecido físicamente, no significa que estemos maduros, ¿sí? Por el contrario, hay muchas personas que han crecido físicamente y eso no las define como una persona madura. Lo que por lo general nosotros tomamos como referencia de que alguien es maduro es cuando una persona es responsable. ¿Bien? Una persona que cumple su responsabilidad, por lo general es definida como una persona madura. Entonces vemos que no solamente crecer físicamente por medio de la fuerza del principio, ¿bien?, sino que nuestra parte de responsabilidad también es aquello que define si hemos alcanzado la madurez o el crecimiento. Entonces, una vez que el hombre haya pasado por estas 3 etapas de formación, crecimiento y perfeccionamiento, un hombre que haya pasado por esa etapa y una mujer que haya pasado también por estas 3 etapas, centrados en Dios, formarían una familia y darían como resultado hijos buenos, ¿sí? Establecerían una unión de amor incondicional. Esto lo define el principio divino como el dominio directo de Dios. ¿Bien? Ese estado donde la unidad de corazón con Dios es profunda. ¿Bien? Donde el hombre y la mujer pueden formar una familia que refleje completamente a Dios. Durante el periodo de crecimiento, antes de llegar a la perfección, mientras que el ser humano está creciendo antes de poder llegar a la perfección, lo denomina el principio divino, lo define como el dominio indirecto de Dios. Entonces, vamos a aclarar acá que no es que Dios, lo que quiere decir dominio indirecto de Dios no es algo clasista o que Dios se relaciona con ciertas cosas y con otras no, ¿no? Porque según lo que vemos acá, Dios se relaciona con el resultado, ¿sí? Como una vez que todas las cosas han pasado, hasta el periodo de perfeccionamiento, Dios puede relacionarse directamente con ellos. Lo que quiere decir es que una vez que todas las cosas hayan alcanzado el periodo de perfeccionamiento, pueden relacionarse de mejor forma con Dios porque pueden alcanzar la unidad de corazón
corazón en plenitud con Dios. Bien, esto lo vamos a entender mejor a través de un ejemplo. Por ejemplo, un niño y su padre, ¿sí? Tienen una relación de amor, pero supongamos que este niño es pequeño, ¿sí? Un bebé. Un niñito que quiere jugar, quiere atención, y su padre está trabajando todo el día y cuando llega a casa llega muy cansado. Bien, el niño quiere atención, quiere jugar y no puede comprender a plenitud que su padre está cansado y que tiene ciertas responsabilidades. ¿Bien? Pero a medida que este niño va creciendo va pudiendo entender mejor a su padre, supongamos que está en la adolescencia. Si él no puede entender a plenitud a su padre, puede comprender que tiene ciertas responsabilidades y que quizás por eso no tiene tanto tiempo para compartir con él. Pero una vez que este niño crece, se hace adulto, y incluso tiene las mismas responsabilidades que su padre, o ya es un padre también, puede experimentar en profundo entendimiento el corazón de su padre. De la misma forma, los seres humanos, una vez que alcanzan la madurez, el crecimiento, y llegan a la perfección, uniéndose con Dios, pueden entender, Dios le puede manifestar a plenitud su corazón. ¿Bien? Entonces vemos que esta unión de hombre, mujer y estos hijos buenos como resultado de Dios representan la voluntad de Dios. Dios, aquí más que nada, se ve representada o manifestada la profunda confianza y el profundo amor de Dios hacia los seres humanos, que para poder realizar su ideal completamente, Él lo comparte y deja una cierta parte con el ser humano. Bien, para que Dios pueda realizar a plenitud su ideal, necesita de los seres humanos, de que alcancen ese periodo de perfección. ¿Bien? Entonces vemos que la voluntad de Dios para poder alcanzar su realización plena necesita del cumplimiento de la parte de responsabilidad de Dios más el cumplimiento de la parte de responsabilidad del ser humano. Bien, entonces para que se pueda cumplir la voluntad de Dios se necesita de una fórmula que nos presenta al principio también. Teniendo como la voluntad de Dios un 100%, vemos que la parte de responsabilidad de Dios se corresponde a un 95%. ¿Por qué? Porque Dios crea todas las leyes, los principios, todo este universo. ¿Bien? Tiene una gran parte de responsabilidad. Y la parte de responsabilidad del ser humano se corresponde a un 5%. ¿Bien? Pero ¿por qué se dan estos valores a la parte de responsabilidad de cada uno? Porque Dios hace todas las leyes, normas, principios y el universo. Y el ser humano, la parte de responsabilidad consiste en cumplir, seguir el principio y cumplir su parte de responsabilidad. ¿Bien? Pero el que el ser humano tenga un 5% de responsabilidad en comparación con la de Dios no significa que no le amerite el 100% de su esfuerzo. Solamente que en comparación a todo lo que Dios hace dentro de la realización de la voluntad, el ser humano le corresponde un 5%, pero este 5% le amerita, le exige el 100% de su inversión. ¿Bien? Entonces lo que vamos a hacer en la siguiente parte de la conferencia es comprender en qué consiste la parte de responsabilidad de Dios y en qué consiste la parte de responsabilidad del ser humano para que se pueda realizar en plenitud la voluntad de Dios. Esto lo vamos a entender en la sección 6, que nos habla acerca del mundo sustancial invisible y el mundo sustancial visible. Como habíamos visto, el ser humano, lo vimos desde la introducción, tiene un carácter interno y una forma externa, ¿bien? Y este sería el cuerpo espiritual, se representaría como el carácter interno del ser humano, y el cuerpo físico, ¿bien? Y que ambos se desarrollan en dos planos. El cuerpo espiritual se desarrolla en este mundo sustancial invisible, o el mundo espiritual, y el cuerpo físico, el mundo sustancial visible, o en el mundo físico. ¿Bien? El mundo sustancial invisible o el mundo espiritual pertenece a la causa y el mundo sustancial visible al efecto. ¿Bien? Y esto lo vamos a ir comprendiendo por medio de ejemplos. ¿Bien? Vemos que en el mundo físico existen seres físicos también, como los animales, las plantas con las cuales el ser humano establece relación,
Y en el mundo espiritual también existen seres espirituales como ángeles, arcángeles y seres que ya han pasado al mundo espiritual, personas que han pasado al mundo espiritual ya. Entonces vamos a ir comprendiendo cuáles son las características de este mundo espiritual y mundo físico. Pero para entender por qué uno está en posición de causa y otro de efecto, vamos a hacerlo a través del ejemplo de nuestra mente, ¿sí? Si nosotros queremos hacer una acción, primeramente la pensamos, ¿cierto? Entonces, vemos que esta acción que nosotros queremos llevar a cabo es la causa de lo que nosotros queremos manifestar, ¿bien? Entonces, este plano de la mente, este plano del espíritu, es donde primero se originan todas estas ideas, pensamientos, emociones que yo posteriormente realizo en el mundo físico y lo manifiesto en el plano del efecto, ¿bien? Entonces, aclarado esto, vamos a ver que el mundo espiritual pertenece a la posición de sujeto, ¿bien? Es aquel en el cual se inicia todos estos pensamientos, sentimientos, emociones, acciones, ¿bien? Y en el plano físico es la representación de todo aquello que primeramente surgió en el plano de la causa, que sería el mundo espiritual. ¿Bien? Está en posición de objeto el mundo físico. La segunda característica es que el mundo espiritual es un mundo ilimitado. ¿Bien? Es un mundo en el cual con mi mente o con mi espíritu o alma, como lo quieran definir ustedes, yo no tengo límites, ¿sí? Puedo tener superpoderes si lo deseo, puedo traspasar paredes, no hay nada que me limite como tal, no debo cumplir ciertos horarios o no tengo que cumplir ciertas funciones fisiológicas que me limiten. ¿Bien? En cambio, en el mundo físico es un mundo limitado. Bien, yo no puedo teletransportarme, no tengo superpoderes, debo alimentar mi cuerpo. Tengo ciertas normas físicas naturales que me limitan, ¿bien? Y que las debo seguir. ¿Ok? La siguiente característica es la trascendencia del tiempo y el espacio en el mundo espiritual. ¿Bien? El mundo espiritual es un mundo que trasciende el tiempo y el espacio. Por ejemplo, si leemos un libro, ¿sí? Con nuestra mente nosotros podemos ir al pasado, al futuro, podemos estar acá en Uruguay, pero con nuestra mente leyendo algo podemos ir a París, ¿sí? Podemos trascender el tiempo y el espacio desde el plano de la mente. Sin embargo, en el mundo físico no trasciende el tiempo y el espacio. ¿A qué hace referencia esto? Que yo con mi cuerpo físico no puedo estar en dos lugares al mismo tiempo, no puedo ir al pasado o no puedo ir al futuro. ¿Bien? La realidad de esta característica que tiene el mundo físico. Y finalmente, el mundo espiritual es un mundo eterno. ¿Bien? Es ilógico pensar que Dios, siendo un ser eterno, haya creado a los seres humanos sin esta característica. Es bastante ilógico pensar que Dios creó al ser humano, le dio un propósito, lo ayudó a crecer y que finalmente, bueno, el ser humano muere y bueno, Dios tiene que ir y empezar de nuevo con otro y luego que invierte en ese muere, tiene que empezar con otro, ¿no? Y así con 7.500 millones de personas, ¿no? Dios, al ser un ser eterno, nos tuvo que haber creado con una característica de eternidad también, ¿bien? Por lo tanto, una vez que el ser humano pasa del tiempo en el mundo físico, hace una transición a este plano eterno, ¿sí? Con esta característica del espíritu. ¿Bien? Y por el contrario, el mundo físico es un mundo transitorio. Nosotros venimos a este mundo físico a cumplir un periodo determinado. Una vez que cumplimos con este periodo determinado, trascendemos a este mundo espiritual, pasamos a este mundo espiritual con esta característica de estar allí por toda la eternidad. Es el plano en el cual el ser humano puede estar con Dios por toda la eternidad. ¿Bien? Entonces, ahora que conocemos las características de todo este mundo espiritual, que forma la parte de la responsabilidad de Dios, vamos a entender qué posición ocupa el ser humano dentro del universo. ¿Bien? El ser humano,
al ser el único ser que tiene las características de cuerpo espiritual y puede relacionarse con los seres espirituales, y cuerpo físico, y puede relacionarse con todos los seres a través de sus 5 sentidos físicos, es el único calificado para ser el Señor de toda la creación. ¿Bien? Entonces, el ser humano está en posición de ser el Señor de toda la creación. Por otra parte, es muy importante la relación entre el ser espiritual y el ser físico de los seres humanos. ¿Por qué? Porque el ser humano ocupa la posición de ser el centro de armonía entre el mundo físico y el mundo espiritual. Aquel que a través del equilibrio entre su yo espiritual y su yo físico conecta a ambos mundos y se posiciona como centro de armonía. Y finalmente, el ser humano es el microcosmos de todo lo que conocemos como macrocosmos. ¿Bien? Todo este universo es definido como un gran macrocosmos. Y los seres humanos son la encapsulación a plenitud de todo este macrocosmos. Tienen todas las características de este macrocosmos, incluso la ciencia demuestra que el ser humano, dentro de su composición, incluso tiene hasta todos los elementos de la tabla periódica y una gran cantidad de componentes que demuestran que nosotros somos el resumen de todo el universo. ¿Bien? Entonces, conociendo en qué consiste la parte de responsabilidad de Dios, vamos a entender ahora en qué consiste la parte de responsabilidad del ser humano. Y esto lo vamos a hacer por medio de la relación entre el yo espiritual y el yo físico. Vemos que Dios tiene una relación con el ser humano, con su yo espiritual y su yo físico. ¿Bien? Y para entender cómo nosotros crecemos, cómo nos desarrollamos y cómo cumplimos nuestra parte de responsabilidad, lo vamos a hacer por medio, primeramente, de lo que ya conocemos. Sabemos que el yo físico necesita de ciertos alimentos para poder crecer. Serían elementos de vitalidad. Y estos se dividen en alimentos de carga positiva y elementos de carga negativa. ¿En qué consisten los elementos de carga positiva? Serían esos elementos en los cuales el ser humano no tiene que hacer un esfuerzo para poder encontrarlos. Estos serían la luz y el aire que los brinda de forma espontánea la naturaleza. ¿Bien? Y los elementos de carga negativa que necesita el yo físico para poder crecer, para poder desarrollarse, serían el agua y los alimentos. ¿Por qué de carga negativa? Porque nosotros los seres humanos sí necesitamos hacer cierto esfuerzo para poder encontrar el agua y los alimentos. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a entender cómo crece o cómo se desarrolla nuestro yo espiritual. Primeramente, también necesita elementos de vitalidad de carga positiva, que serían los elementos de vida, amor y verdad. ¿De dónde proviene este amor y verdad? De Dios. Dios los proporciona a nuestro ser espiritual constantemente. Por eso son elementos de carácter positivo. Una vez que nuestro yo espiritual recibe amor y verdad, transmite a nuestro yo físico elementos espirituales de vida. ¿Qué son estos elementos espirituales de vida? Son toda esa entusiasmo, motivación, inspiración que transmite a nuestro yo físico. ¿Y qué es lo que hace esto? Inspira a nuestro yo físico a realizar acciones. ¿Acciones de qué tipo? Acciones buenas. ¿Bien? Y una vez que nosotros realizamos acciones buenas, transmitimos a nuestro yo espiritual elementos de vida. ¿Y qué son esos elementos de vitalidad? ¿Qué son estos elementos de vitalidad? Los elementos de vitalidad son esos elementos de vida de carga negativa para poder desarrollar nuestro ser espiritual. ¿Por qué son de carga negativa? Porque nosotros necesitamos hacer un esfuerzo para poder proporcionárselos a nuestro yo espiritual. ¿Y cuál sería este esfuerzo? Las buenas acciones que realizamos. ¿Bien? Una vez que nuestro yo físico y nuestro yo espiritual entran dentro de esta relación entre los elementos espirituales de vida y los elementos de vitalidad, se da una relación suficiente, necesaria para formar la unidad que se conoce como el individuo perfecto.
¿sí? Esta unidad entre el yo físico y el yo espiritual es lo que da origen, centrado en Dios, para formar un individuo perfecto. Y este individuo perfecto sería el reflejo de Dios, ¿sí? Aquel que reflejaría en plenitud las características de Dios, ¿sí? Pero sabemos también que nosotros saliendo hoy a la sociedad, hoy día como la vemos, no encontramos individuos perfectos, ¿sí? No nos encontramos individuos perfectos cruzando la calle. ¿Y a qué se debe esto? Esto se debe a que nosotros no solamente hemos recibido amor y verdad, ¿sí? A lo largo de la historia. Por lo tanto, no solo recibimos estos elementos de vida, también hemos recibido odio y mentira, ¿sí? ¿Y qué transmite este odio y mentira como elementos espirituales a nuestro yo físico? En lugar de ser elementos espirituales de vida, son elementos espirituales de muerte, que, muy contrario de inspirar a nuestro yo físico, lo deprimen, ¿sí? Influencian en él de forma negativa, y en lugar de inspirarnos a hacer buenas acciones, nos llevan a cometer malas acciones, ¿sí? Y los elementos transferidos a nuestro ser espiritual por medio de este tipo de acciones no serían elementos de vitalidad, sino que serían elementos de mortalidad. Y como dijimos anteriormente, el espíritu es eterno, no muere, ¿bien? Pero sí se degrada. Entonces, de la misma forma que si nosotros comiéramos alimentos podridos, descompuestos, nos enfermaríamos, nuestro yo espiritual se degrada al consumir elementos de mortalidad provenientes de nuestras malas acciones. ¿Okay? Por lo tanto, no se pueden formar individuos perfectos, no podemos llegar a conformar individuos perfectos. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos así? Si durante la conferencia hemos visto una cantidad de leyes y principios universales que hablan de orden, de armonía, una causa muy armonizada, compleja, que manifestó sus características en todo el universo, en toda la creación, ¿bien? El que tenga estas características también nos da a entender que todo lo que creó lo creó con cierto propósito, y este propósito lo entendimos a través de las tres grandes bendiciones, ¿sí? Que Dios dio al ser humano, de crecer, multiplicar y dominar, todas centradas en Dios, todas con un núcleo que es el amor, ¿bien? Y que debíamos cumplir. La primera de estas grandes bendiciones era tan profunda, tan importante, que era uno de los principios que fuimos entendiendo, que era crecer. ¿Bien? Vimos cómo todas las cosas se desarrollan, cómo el ser humano crece, tanto físicamente como internamente, ¿bien? Cumpliendo su parte de responsabilidad, y también entendimos que la voluntad de Dios para poder realizarse necesitaba la parte de responsabilidad de Dios y la parte de responsabilidad del ser humano. Entendimos que existía armonía, entendimos que Dios era un Dios de principio y que había creado las cosas con un orden bastante coherente, ¿bien? Pero, según lo que estamos viendo en el final de esta conferencia, eso no es lo que vemos hoy día, ¿bien? Ese no es el resultado con el cual nosotros nos estamos topando en nuestra realidad. ¿Y por qué no es así? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no estamos viviendo este ideal de armonía que existe? Esto lo vamos a entender en la siguiente conferencia que vamos a ver en el seminario para la tarde. Muchas gracias.